Buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar sobre evaluación virtual, orígenes, tipos, rúbricas y software libres para crear instrumentos en línea, ¿no? Entonces, vamos a comenzar un poco con el índice, ¿no? Vamos a hablar un poco de la evaluación virtual, orígenes de la evaluación virtual, periodo pretileriano, periodo posttileriano, rúbricas de evaluación y software libre para la creación de rúbricas. Empecemos con la evaluación virtual. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre la evaluación virtual? Primero, debemos de saber la definición de evaluación, ¿no? Significa determinar el valor de algo, ¿no? Es un juicio cuya finalidad es establecer, tomando en consideración un conjunto de criterios, normas, el valor o la importancia de algo, ¿no? Evaluar. Desde tiempos antiquísimos, nosotros hemos evaluado, ¿no? Vamos a hablar sobre el periodo pretileriano. ¿Por qué decimos periodo pretileriano, no? Habla acerca de la época que abarca antes de la teoría de Tyler, que fue el padre de la evaluación educativa, justamente porque fue el primero en usar ese término. Entonces, como les decía, antiguamente el ser humano ha utilizado la evaluación en todo momento de su vida. Si él tenía que salir a cazar, tenía que evaluar si era el momento adecuado. No, ¿no? Entonces ya desde ahí podemos decir que la evaluación es antiquísima. En la época antigua se caracterizó la evaluación por el uso de procedimientos instructivos basados en referentes implícitos, ¿no? No había una teoría explícita, no había nada de dónde basarse, ¿no? Todo era implícito. Entonces las teorías de evaluación aparecen más tarde todavía. Aparece la época de los exámenes, ¿no? Entre los siglos V y el siglo XV después de Cristo, surgen las grandes universidades. Entonces, ya ahí empieza a haber cierto tipo de evaluación formal porque se necesitaba ingresar a estas universidades que eran de prestigio, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se realizaban esos exámenes? A través de la presencia de un tribunal de maestros. Los exámenes eran orales, en latín, se discutían temas en público, filosóficos y religiosos, ¿no? Ahora, durante este periodo, que es la época de los exámenes, podemos resaltar a James Amos Komensky, ¿no? ¿Por qué? Porque es considerado el padre de la pedagogía, publica su libro Didáctica Magna, en la que hace notar la importancia de revisar qué lo ha enseñado se haya aprendido. Entonces ya desde ahí las personas nos están preocupando, ¿no? En realidad lo que me han enseñado, lo he aprendido, ¿de qué manera lo demuestro? Luego, viene la época de la eficiencia de los test, ¿no? De las pruebas, desde 1801 a 1929. Aquí vamos a resaltar a Joseph Rice, ¿no? Por primera vez, ¿qué es lo que sucede en este periodo de tiempo, ¿no? Por primera vez se hace una evaluación formal a un programa educativo realizado en América. Entonces, ¿qué es lo que pretendía Rice? ¿No? Es que los maestros se convirtieran en investigadores de su quehacer pedagógico. Entonces, ya se hace de una manera sistemática, ¿no? En el siglo XIX, la forma de valorar el trabajo escolar es por medio de la calificación. Entonces, esta calificación o la educación tradicional que hemos estado teniendo nosotros y que hemos conocido nosotros, y hasta hace unos pocos años atrás, la verdad, 3 o 4 en la institución donde yo trabajo, y a nivel nacional, ¿no? Hasta el año pasado se utilizaban las calificaciones numéricas, ¿no? Que ya se ha ido dejando de lado un poco por la calificación o la evaluación que es más formativa. Ahora, acá en este periodo de tiempo queremos resaltar a William Stern en 1912, ¿no? ¿Quién fue él? ¿No? Fue un psicólogo alemán que propone justamente lo del coeficiente intelectual, lo del IQ, ¿no? Donde decimos edad mental sobre edad cronológica multiplicado por 100 es tu IQ. Pues, ¿qué es lo que sucedió con este tipo de test o de exámenes?
que las personas sencillamente se sentían mal, pues, ¿no? Si es que yo tengo un IQ bajo, significa entonces que soy un torpe, que no sirvo para nada, y la persona que tiene un IQ alto, un coeficiente intelectual alto, entonces se sentía muy bien, ¿no? Y se han hecho varias pruebas y varios exámenes, y se ha llegado a la determinación que sencillamente no funciona. Ahora, a partir de los años 20, la Escuela Naturalista Activa ya no le da importancia a la evaluación como proceso de control para profesores y alumnos. ¿Por qué estamos explicando un poco esto? Un poquito antes, ¿qué había sucedido? Se pretendía que se pague a los maestros de acuerdo a los resultados de los alumnos. O sea, que una parte de su remuneración sea de acuerdo al resultado del alumno, ¿no? Entonces, ya se desestimó, se dejó de lado esto. A partir de los años 20, entonces nace esta escuela naturalista. Dentro de este periodo hemos querido tomar la docimología. ¿Por quién fue creado? Por Gilbert de Landshire, el cual introduce el primer acercamiento a la verdadera evolución educativa, ¿no? Seguimos nosotros, como seres humanos que somos investigadores, ¿no? Entonces, hacemos ese acercamiento, ese primigenio, acercamiento a la verdadera educación, a la verdadera evaluación educativa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la decimología? Es una ciencia cuyo objeto es el estudio sistemático de las pruebas. Criticaba la diferencia entre los fines de la instrucción y lo enseñado, ¿no? Incluyendo los sistemas de calificación y el comportamiento de los examinadores y de los examinados. Y acá tenemos a Ralph Tyler en 1902 hasta 1985. Dice: el término evaluación educacional fue acuñado por Ralph Tyler, ¿no? Considerado el padre de la evaluación educativa. Antes de él, la evaluación era asistemática. Después de él, sistemática y profesional, ¿no? Entonces, ya se empieza a analizar un poco más, ¿no? Decimos, ¿de qué manera vamos a evaluar? Tenemos que sistematizar. Entonces, ya se pretende que esta evaluación sea más sistemática, ¿no? Que nos ayude a todos. Entonces dice, con Tyler, la evaluación y la medición se diferencian como dos conceptos distintos, pasando la evaluación a un primer plano y quedando la medición en un segundo plano, ¿no? Ya estamos aquí hablando un poquito de lo que estamos haciendo ahora, que es lo de la evaluación formativa, ¿no? Ya no estamos viendo cuánto tiene en la cabeza un alumno, ¿no? Sino cómo puede manejar lo que ha aprendido. Entonces, la evaluación no se limita a la aplicación de un instrumento de medida dado que necesita un juicio de valor de la información recogida, ¿no? Entonces, ya no es tanto la cantidad de información que tiene, sino cuánto de esta información que él tiene pueda aplicarla, ¿no? En su vida cotidiana, en su vida diaria. Ahora, cuando hablamos de la buena evaluación precisa de las siguientes condiciones, ¿no? Una propuesta clara de objetivos, determinación de las situaciones en las que se deben manifestar las conductas esperadas y una elección de los instrumentos apropiados de evaluación. Sabemos que hay varios tipos de instrumentos de evaluación, tenemos rúbricas, listas de cortejo, escala de valores, etc. Ahora, como nos explicaban un poco en el curso, me decían, ¿no? Yo creo que debemos sistematizar, o sea, nuestra institución educativa, o nosotros nos manejemos, porque recuerden que la evaluación es amplia, ¿no? Debemos sistematizar y que se use el mismo sistema de evaluación para todos los alumnos, ¿no? Entonces, un poquito se habla aquí de las rúbricas, porque las rúbricas son más exactas, son más definidas, nos ayudan a poder establecer estándares concretos para todos. Entonces, hay que basarnos un poco en esto. Dice, aparece la época de la inocencia, entre 1946 y 1957. ¿Por qué le decimos de la inocencia? Es una época donde después de la Segunda Guerra Mundial, la gente se vuelve como apática, desinteresada, ¿no? Justamente porque han ocurrido estos acontecimientos. Entonces, ¿qué pasó? Pasa que como que la educación está un poco retraída, ¿no? Y aparece Rusia
que ya está haciendo otras actividades más interesantes, y dice Estados Unidos no se puede quedar atrás, no se puede quedar atrás, ¿no? Entonces, a pesar de todo ello, durante esta época se produjeron nuevos test estandarizados y nuevas maneras de calificarlos, ¿no? Algoritmos para designar objetivos de comportamiento, taxonomías de objetivos, regreso a los modelos experimentales, procedimientos estadísticos para el análisis de datos, etcétera. Pero sí, ya varias teorías, como por ejemplo la de Bloom, ¿no? Aparecen varias teorías positivistas, etcétera, ¿no? La época del realismo. Luego que ya se vivió esta época que les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se dejó la educación y en realidad los aspectos generales un poco de lado, justamente por esta recesión que venía, ¿no? Aparece la época del realismo, donde la prioridad asignada fue la búsqueda de propuestas innovadoras, ¿no? Tendientes a mejorar sobre todo la enseñanza de las ciencias y matemáticas debido a los adelantos rusos. Estados Unidos, como les decía, no podía quedarse atrás, no podía quedarse rezagado. Ahora, el presidente Lyndon Johnson aprobó la Elementary and Secondary Act, ¿no? Como una parte de la guerra contra la pobreza, ¿no? De la guerra contra la pobreza. Entonces, la prioridad de esta ley era el acceso igualitario de educación de alta calidad y estándares altos de responsabilidad. Y si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos en realidad existen estándares altos, ¿no? Yo tengo amistades que tienen sus niños en los colegios y de verdad que si comparamos un niño de corte primaria de Perú con un niño de corte primaria en Estados Unidos, hay una diferencia abismal, ya solamente en el uso de los materiales educativos, de los instrumentos de evaluación, es abismal, ¿no? Entonces yo creo que estos estándares altos deben de copiarse en nuestro sistema educativo, ¿no? Que nos permita lograr que nuestros estudiantes también tengan esos perfiles, ¿no? Educativos altos, no solo a nivel intelectual, sino a nivel formativo, que es lo más importante. Ahora, dentro de esta explicación estoy escogiendo a Michael Scriven, porque es un filósofo el cual propuso los términos de evaluación formativa y evaluación sumativa, ¿no? Ya nos estamos acercando un poco a lo que estamos viviendo ahora actualmente, ¿no? Referidos ambos a la evaluación de programas, ¿no? Una evaluación intrínseca del objeto por sí mismo y una evaluación extrínseca de los objetos de evaluación que se producen. Ahora, dice, durante esta época del realismo, la función desempeñada por la evaluación fue la de juzgar la efectividad de los nuevos currículos, controlar el uso adecuado de los recursos económicos asignados. Los estudios evaluativos. Los estudios evaluativos se caracterizan por ¿qué? Incorporar la propuesta tayloriana de formular objetivos curriculares muy precisos, diseñar pruebas y test para aplicarse masivamente y disponer así de parámetros nacionales de evaluación, utilizar por primera vez evaluadores profesionales para que emitieran un juicio externo sobre los resultados obtenidos, disponer de amplios recursos económicos, ¿no? Todo esto correspondía a los test evaluativos. ¿Pero qué sucedió? No fue de todo suficiente, ¿no? A pesar de toda la información que se realizaba, a pesar de los expertos que se contrataron, parecía que la evaluación no ayudaba a los diseñadores curriculares, ¿no? Entonces, ustedes saben que nosotros hemos vivido varios, o se han tomado varios diseños curriculares que sencillamente no han funcionado, ¿no? Ahora, aparece la época de la profesionalización, que estamos hablando de 1973, hasta la época actual. Entonces, durante esta época, ¿qué sucede? Se da una eclosión de modelos evaluativos, muchas veces opuestos, que son cada vez cualitativos, ¿no? Entonces, estamos hablando, nos acercamos más a lo de la evaluación formativa, ¿no? Las universidades importantes de Estados Unidos comienzan a diseñar programas para formar y egresar especialistas en evaluación. La investigación evaluativa se consolida como ámbito específico de la evaluación. Entonces, ya estamos como tratando de nosotros profesionalizarnos en el tema, porque la evaluación es importante, claro que sí es importante. Entonces se fundaron diversos tipos para la investigación educativa, surgieron publicaciones referidas al tema,
Actualmente hay muchos capacitadores, ¿no?, que nos dan temas de evaluación, se crean asociaciones profesionales que aglutinaban expertos de evaluación, ¿no? Se pasó de la evaluación basada en objetivos a una evaluación orientada a la toma de decisiones. Manejar yo todo lo que sé, de qué manera yo lo voy a aplicar, cómo. La evaluación es un proceso y no es un suceso. Siempre será un medio y nunca un fin. En los últimos años del siglo XX, el ámbito evaluativo de la educación se amplió desde los aprendizajes, pasando por programas, tomando en cuenta la docencia, permeando el currículum como un todo, preocupándose por la evaluación de instituciones educativas, hasta llegar a la propuesta de la evaluación de sistemas educativos nacionales. Actualmente nuestro sistema educativo es un engranaje, ¿verdad? Tenemos el perfil del estudiante. Entonces, el perfil del estudiante es un engranaje de varias competencias, ¿no? El alumno tiene que alcanzar varias competencias para que al final de su educación básica regular alcance un perfil que se propone. La evaluación en el siglo XXI. Las habilidades profesionales blandas o soft skills han cobrado más importancia en los últimos años, ¿no? Porque a diferencia de otras competencias, se mantienen intactas la utilidad en el tiempo y nos ayudan a desenvolvernos con éxito en el entorno. Entonces, justo yo leí un poco de eso y decía, ¿no te imaginas calificar la empatía de los niños con un 15 y la creatividad con un 5? No se puede, yo no puedo ponerle números a la creatividad, no le puedo poner números a la empatía, no le puedo ponerle números a la solidaridad, ¿no? Es imposible, entonces no puedo medirlo. Entonces, dice, por esa razón las rúbricas tendrán un papel relevante en la evaluación del siglo XXI porque se explica en el proceso de aprendizaje con información más personalizada y detallada. Es lo que decía hace un momento, ¿no? Las rúbricas me indican detalladamente ciertas características que yo puedo evaluar y puedo evaluar según el porcentaje de estas características. Las rúbricas necesitan ser precisas. Yo no puedo decir el alumno realizó muchas actividades psicomotrices, no sé, ¿no? Tiene que ser algo fijo. Realizó una, realizó dos, realizó tres. Tiene que ser algo que yo pueda medir. Rubrics, ¿no? ¿Qué tan útiles son? Es una rúbrica, es un instrumento cuyo objetivo es calificar el desempeño del estudiante en diversas materias, temas, actividades con proyectos de manera precisa y objetiva. ¿Qué nos ofrece? Un listado de criterios específicos, ¿no? Lo que yo les decía, son criterios específicos, medibles, cuantificables, ¿no? Que nos permitan valorar los aprendizajes, conocimientos, las competencias logradas, alcanzadas. Ahora, dentro de todo esto, y nosotros decimos, ay, pero como hago una rúbrica, Dios mío, sálvame. No, ¿verdad? Existen mucha información en la web, ahora ya no podemos quedarnos con la parte de que no sé hacer una rúbrica, no la voy a hacer, sino que tengo que investigar, tengo que organizar, tengo que buscar. Y no solo eso, sino que actualmente existe software libre, ¿no? Tenemos páginas que nos permiten elaborar rúbricas, ¿no? Y hay varias páginas que son gratuitas. Entonces, no solamente nos dan el esquema, sino nos sugieren aspectos de diversos tipos para tareas y actividades, ¿no? Nos dan ejemplos, nos dan ideas que nosotros podemos tomarlas o podemos modificarlas, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cuáles son esas plataformas gratuitas para la creación de rúbricas? Hay varias. Tenemos Rubrication, Rubric Builder, Rubistar, Rubric for Teachers, RCampus, The Technology, Rubric Maker, Rubric for Teachers, o sea, hay varias, ¿no? Hay varias. Ustedes, les comparto estas, las que encontré. Entren a las páginas, búsquenlas, analícenlas, revísenlas, cuál les gusta y escojan, ¿no? ¿Cuál es la que les ayudaría más en su tarea como docentes? Entonces, es todo respecto a estos temas que hemos tratado. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.